Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 24. Lucas 24, 1 al 7. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite. ¿A qué día? Al tercer día. Es que los muestra la palabra del Señor. En el versículo 10 de allí mismo de Lucas 24 nos dice quiénes eran estas mujeres. María Magdalena, también una mujer llamada Juana, y María madre de Jacobo, y otras mujeres con ellas fueron las que tuvieron este encuentro con estos ángeles. Bueno, la escritura nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana. Cuando dice el primer día de la semana, versículo 1, está haciendo referencia al día domingo. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Y como Jesús resucitó el día domingo, en la iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana naciente, empezó a llamar el domingo el día del Señor. El día del Señor. Porque Jesús resucitó en ese día, el día domingo. Pero nos dice que muy de mañana. ¿A qué hora se empieza el día según el calendario judío? 6 de la mañana. Si es muy de mañana, es ahí, rayando 6 de la mañana. Ellas fueron al sepulcro para tomar el cuerpo de Jesús que había muerto en ese momento y ungirlo, ¿no? Con todas las especies aromáticas que estas mujeres pues llevaban. Pero cuando llegaron al lugar vieron la piedra removida, y el que había sido puesto hacía 3 días en ese lugar, el cuerpo muerto de Jesús físico, ese ya no estaba en ese lugar, la tumba estaba vacía. Óyeme, te tengo una buena noticia: la tumba está vacía. Nuestro Redentor vive, y si Él vive, nosotros también viviremos. ¿Alguien que lo esté creyendo? Amén. Ellas se quedaron, aparte de perplejas, quedaron también desconsoladas, porque dijeron: ¿qué pasó con el cuerpo del Señor? ¿Dónde está? Se lo llevaron, no nos dijeron. Y ahí es donde se aparecen estos dos varones, es decir, dos ángeles. Se les revela a ellas, y estos dos ángeles le dicen a estas mujeres: Magdalena, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo, y otras mujeres con ellas. ¿Quiénes fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado? Las mujeres. Mira alrededor de la iglesia, la mayoría que son. Bueno, ¿por qué? Porque las mujeres tienen un corazón más sensible. No que nosotros no seamos sensibles, claro que tenemos nuestro corazoncito, pero las mujeres Dios las hizo más sensibles. Más sensibles. Uno va, por ejemplo, va al campo con la mujer o con la hija, qué sé yo, con la mamá, y usted pasó por allí y no vio una flor, y usted cogió y la pisó y usted ni se dio cuenta ni nada, y ella venía atrás y ella coge esa flor. Pero usted, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo va a haber pisado la flor tan bonita que estaba? Y la toma y la mira y le dice a uno: mire lo que hizo. Uno ni se dio cuenta. ¿Por qué? Porque las mujeres son más sensibles, ellas son más de detalles, no que nosotros no, pero ustedes son más que nosotros en esa área.
Entonces ya estaban tristes y por eso los ángeles les dijeron: ¿por qué buscan de entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan de entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Recuerden lo que Él les dijo, que era necesario descender a Jerusalén, padecer por los ancianos, es decir, las autoridades judías, pero también resucitar al tercer día. Y ahí es donde yo me hice esta pregunta: ¿por qué Jesús resucitó al tercer día? ¿Por qué no lo hizo al primero, teniendo el poder para hacerlo? Jesús no resucitó al tercer día porque es que el poder no le alcanzó, no. O porque los primeros 2 días estaba recargando poder y ahorita sí se empoderó el tercer día, no. Él hubiera podido resucitar inmediatamente. Es más, si Él hubiera querido, no hubiera muerto en la cruz. Jesús dijo: tengo el poder para dar la vida, pero también tengo el poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo mismo la pongo, dijo Jesús. Pero ¿por qué Jesús resucitó al tercer día? Eso es una pregunta. Te voy a enseñar 3 cosas en el día de hoy. Los 3 días significan un tiempo de preparación para la manifestación del poder de Dios. ¿Qué significa los 3 días? El número 3, ¿qué significa? Diga: un tiempo de preparación para la manifestación del poder de Dios. Por eso fue al tercer día. Vamos a Éxodo 19, versículos 10 y 11. Diez y 11 en primera instancia. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y que dejemos hasta allí. Ahorita vamos a los versículos 14 y 19. Dice así: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. O sea, Dios habló con poder a su pueblo. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Este es el contexto de lo que es el darle el pacto al pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel. Es la preparación para sellar el pacto de Dios con su pueblo. Es el sello de Dios con su pueblo. No es el sello del pacto del pueblo con Dios, no, es el sello del pacto de Dios con el hombre, con su pueblo, con sus hijos. A ver, ¿y cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Los escucho, a ver cuántos dicen amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, denle ese aplauso a Jesús. Pero antes de sellar el pacto de la ley con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el Señor les dice, le manda a decir a ese pueblo a través de Moisés. Y ahí lo vemos en el versículo 10, Éxodo 19:10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana. Antes
antes del tercer día que Dios le habló a Moisés, antes de ese tercer día, primero el Señor le habla a Moisés de 2 días. Y esos 2 días radican en lo que es la preparación del pueblo de Dios para el tercer día, porque el tercer día es la manifestación gloriosa del poder de lo alto. Pero para que ese pueblo viva esa manifestación poderosa, primero debe de estar preparado. Y por eso Dios, a través de Moisés, le dice al pueblo: santifícalos hoy y mañana. ¿Cuántos días van allí? 2 días. Van 2 días. Santifícalos hoy y mañana. Y luego dice: y estén preparados para el día tercero. O sea que esos primeros 2 días es el tiempo de la preparatoria. Es el tiempo de estar preparados para lo que Dios va a hacer. Yo le pregunto, ¿usted está preparado para lo que Dios quiere hacer en su vida? Usted dirá: pastor, y bueno, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Cosas grandes y poderosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Es lo que Dios tiene preparado para un pueblo que le cree. ¿Estamos preparados para eso? Yo le pregunto, si el Señor viniera por su pueblo hoy, ¿estamos preparados? ¿O todavía nuestro corazón está en Sodoma y en Gomorra como la esposa de Lot? La Biblia no nos enseña cómo se llamaba la esposa de Lot, pero nosotros ya en esta iglesia le hemos bautizado y le hemos puesto nombre. ¿Cómo le hemos puesto? Lota. Pues sí, si el esposo se llama Lot y la Biblia no dice el nombre, pues bauticémosla nosotros, le colocamos Lota. La esposa de Lot no estaba preparada para lo que Dios tenía para ellos. Por eso miró atrás, porque su corazón estaba en Sodoma y en Gomorra. En ella el espíritu de Sodoma y de Gomorra vivía y habitaba en su corazón. Los 3 días significan un tiempo de preparación para la manifestación del poder de Dios. En esta preparación, el pueblo de Dios debe consagrarse para ver la manifestación de ese poder. Nos habla en los versículos 10 y 11, por ejemplo, nos dice en el versículo 10: santifícalos hoy y mañana. Es lo que nos muestra aquí la escritura. En el versículo 11 dice: y estén preparados. Pero también en los versículos 14 nos enseña: y santificó al pueblo, dice en el versículo 14. Y también en el versículo 15 nos está diciendo: y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día. Estén preparados para el tercer día. Y por eso el Señor Jesús, según la palabra del Señor, resucitó el tercer día, porque el tercer día es preparatoria para la manifestación del poder de lo alto. ¿Cuántos quieren recibir una palabra profética? Gloria a Jesús. La palabra profética es: preparémonos para lo que viene. El tiempo donde habrá una transición. Escúcheme bien. Los 2 días preparación, pero era preparación para el tercer día. Estaban concatenados. Tenían un hilo conductor. No estaban separados. No, el tercer día no estaba separado de los 2 primeros. Estaban unidos, estaban juntos. Primero, segundo y tercer día. Y el tercer día nos está hablando que va a haber una transición. La transición de los 2 primeros días de estar preparados. Transición de estar preparados para que al tercer día recibamos el poder de lo alto. La palabra profética es
preparémonos porque viene el tiempo donde habrá una transición de desilusión a esperanza. Vendrá un tiempo de haberlo perdido todo a ser restituidos en todo lo perdido. Pasará el tiempo del dolor y empezaremos una transición a un tiempo de paz y de gozo. Haremos transición del tiempo del desierto a la herencia de la tierra prometida en posesión. Pasaremos la transición de la muerte y a la vida. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que significa el tercer día. Es transición. Transición de la desilusión a la esperanza. Transición de haberlo perdido todo. ¿Y por qué digo haberlo perdido todo? ¿En quiénes tenían la fe y la esperanza estos primeros discípulos? ¿En quién tenían esa esperanza viva? ¿En quién la tenían? En Jesús, su maestro. Ahora, una vez muerto y habiendo pasado los primeros 2 días, todavía no el tercero, sino los primeros 2 días donde seguía muerto, ¿cómo estaba la esperanza y la fe de estos discípulos? Estaba por el piso, mi amado, estaba perdida. Estaban desilusionados. Habían perdido toda esperanza, o sea, estaban desesperanzados. Para ellos ya no había vida. Si al maestro mataron, ¿qué sería de sus discípulos? Si al maestro lo persiguieron y terminó en la cruz, ¿qué sería de sus seguidores? Por eso inclusive ellos, cuando Jesús se resucitó y se les reveló, estaban en una casa, en un lugar donde herméticamente todo estaba cerrado. Todo estaba cerrado. Porque estaban llenos de miedo, llenos de temor. No había fe, no había esperanza, no había vida. Lo que no sabían es que los primeros 2 días de la muerte de Jesús era una transición de la muerte a la vida. Era una transición de la muerte a la resurrección gloriosa de Jesucristo. Y juntamente con la resurrección de Jesús, también la vivificación de aquellos que creemos en el poder de su nombre. Y yo pregunto, ¿alguien cree aquí en el poder del nombre de Jesús? Amén. Por eso el Señor Jesús resucitó al tercer día. Porque la muerte de Jesús nos sella, no en el pacto antiguo, un nuevo pacto. La muerte de Jesús al tercer día nos sella en el nuevo pacto. Y ese pacto es el pacto de la gracia. Y así como hubo 3 días, 2 de ellos de preparación para el tercer día ver la manifestación de Dios en el monte Sinaí, donde humeaba, donde cayeron, mi amado, cayó la gloria de Dios en ese lugar, en el monte Sinaí. Mire lo que dice allí la escritura. Aconteció que al tercer día, Éxodo 19:16, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, todo el monte de Sinaí. ¿Qué le pasaba al monte Sinaí? Humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Óyeme, Dios va a descender sobre esta iglesia, Rey de Gloria, de una manera gloriosa y poderosa como nunca antes la hemos visto. Solo necesita un pueblo que esté preparado y que le crea a Dios. Yo pregunto, ¿cuánto le creen a Dios en este lugar? Y el humo subía con el humo de un horno, como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Óyeme, escúchame bien. ¿Cuántos están en el Espíritu? ¿Cuántos están aquí entendiendo? ¿Cuántos están conectaditos con la palabra? Óyeme, la palabra de Dios va a tronar y el poder de Dios lo verás. La palabra de Dios tronará y el poder de Dios lo verás. ¿Qué pasó el tercer día?
que ya estaban preparados, que se habían santificado, donde le dijeron a los casados, por favor, no se acueste con su mujer, espérese que pase el tercer día. Santifíquense, por favor, laven los vestidos. ¿Qué pasó el tercer día? Dice la Biblia que vinieron truenos y relámpagos. Truenos y relámpagos. Hay una canción que dice, como un rayo cayendo sobre mí. ¿Se ha escuchado esa canción? Como un rayo cayendo sobre mí. ¿De dónde se inspiró el escritor de esa letra? De aquí. Truenos, rayos de Dios descendieron al monte. El monte humeaba. El monte, inclusive nos dice la escritura bíblica que el monte se estremecía en gran manera. Eso lo dice en el versículo 18 al final. El monte se estremecía en gran manera. Y sonaba la bocina. Y cuando más sonaba la bocina, la voz de Jehová tronaba más fuerte. Por eso lo importante de cantarle y de alabar a Dios. Hermano, cuando vengamos a la iglesia, goces en la alabanza. De gritos de júbilo. Dance, si quiere pares en la cabeza y dance para Dios. Aquí hay libertad en el espíritu. Porque cuando sonaba la bocina, cuando hay un pueblo que alaba a Dios, la palabra poderosa del Señor, hermano, empieza a tronar en favor de aquellos que están alabando a Dios. ¿Qué pasó el tercer día? Vino la manifestación. La manifestación del poder de Dios. El pueblo salió al encuentro con Dios que se había revelado. Dios se había manifestado allí en la cumbre del monte Sinaí. Ahí estaba Jehová Dios manifestado, revelado. Su poder estremecía el monte, humeaba. Y el pueblo salió al encuentro con Dios, liderados por Moisés. El pueblo salió al encuentro con Dios, pero una vez llegados al monte, les dijo, ustedes se quedan aquí, no van a tocar el monte, van a estar a cierta distancia. Ni hombre ni animal tocará el monte. Y Moisés subió a la presencia de Dios y Moisés hablaba cara a cara con Dios. Sabemos que ese cara a cara con Dios fue el Cristo preencarnado, ¿no? Con quien habló Moisés. Y este pueblo que estaba preparado para lo que iba a ocurrir el tercer día, llegó el tercer día. Y vieron la manifestación del poder de Dios. Después de esa manifestación del poder de Dios, vino el sello del pacto de Dios con su pueblo. En ese tiempo, la ley de Moisés. Pero, ¿por qué más Jesús resucitó al tercer día? Vamos a estudiarlo. Lo otro es que resucitó al tercer día para cumplir las profecías. Resucitó al tercer día para cumplir las profecías. Por eso vamos allí a Mateo 16, 21. Dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro dijo, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? El Cristo.
Jesús es el nombre, el título es el Cristo. Cristos es del griego Christos, que significa ungido, lo que en hebreo es Mashiach o Mesías, que también significa ungido. Mesías es el ungido. Jesucristo es el Mesías. Él es el ungido de Jehová. Él es el enviado del Padre. Y Jesús le está diciendo a esos discípulos que lo reconocieron como Jesús el Cristo, o sea, el ungido de Jehová, el Rey de gloria, el Rey de reyes, el enviado del Padre, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, el Dios hecho hombre, el Emanuel, el Dios con nosotros. Eso es lo que quiere decir cuando Pedro dijo: tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde allí empieza Jesús a decirle a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén, descienda a Jerusalén y padecer mucho de los principales del pueblo, de los ancianos, de los escribas, o sea, del Sanedrín, del concilio, y ser muerto. Pero también nos enseña que le era necesario resucitar al tercer día. Así como le era necesario morir, también le era necesario resucitar al tercer día. Por eso Jesús resucitó al tercer día, para cumplir las profecías bíblicas. Porque fue algo que Jesús mismo dijo. Jesús dijo: yo voy a morir, pero Jesús también le dijo a sus discípulos: voy a resucitar al tercer día. Pregunto, ¿Jesús resucitó? Amén. Lucas 18, 31 al 34. Dice así: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Primero Jesús les dijo a ellos que iba a ir a Jerusalén, que eso era necesario morir, pero también que iba a resucitar al tercer día. Era necesario también resucitar. Pero ahora no solamente está diciendo él, sino que él ahora toma las profecías de la ley y los profetas que hablan del Mesías. Ya no solamente les dice Jesús a sus discípulos que va a resucitar el tercer día, sino que el Señor Jesús apela a lo que dicen los profetas. Eso lo enseña allí en el versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Y qué era lo que hablaron los profetas del Antiguo Testamento? Para que me entienda. ¿Qué hablaron la ley y los profetas? Hablaron de la venida del Mesías, hablaron de la muerte del Mesías, pero también hablaron de la resurrección del Mesías. Juan 2, 19 al 21. Dice así: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás.
mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dejémoslas allí. ¿Qué hizo Jesús? Subió al templo. Usted sabe la historia, el contexto, ¿no? Y habían convertido la casa de Dios como en un supermercado, una tienda, una plaza de mercado. Y el Señor, hermano, le llegó esa ira santa, ese enojo, y empezó a reprender a los que estaban negociando con la fe de la gente. Volcó todos esos puestos de palomas, de animalitos que estaban usando para el sacrificio. Se había convertido en un negocio la fe. Y el Señor Jesús le vino esa ira santa, hermano, y se enojó. Hay una canción que dice: el cristiano no puede estar enojado. ¿Se ha escuchado? Esa es más vieja que la panela, mejor dicho. No, eso no es así. ¿Cómo que el cristiano no puede estar enojado? Si se enojó el Señor, no me voy a enojar yo. No me voy a enojar yo. Cuando usted ve una noticia donde hay el abuso de un niño y aún la muerte de un niño de una manera violenta, ¿a usted qué le da? ¿Será que a usted le da risa? ¿Usted cómo se pone? Está enojado. Los cristianos nos enojamos. Ahora, esto no es cabida pues para estar a toda hora con esa cara pues de 38, revólver 38 largo, ¿no? No. Y el Señor Jesús, dentro de este contexto, donde está reprendiendo a las personas que convirtieron la fe en un negocio, reprendiendo esto, el Señor le dice a la gente que le está escuchando que tumben este templo, destrúyanlo. Y Él está diciendo: y en 3 días lo voy a levantar. La gente que estaba escuchando no entendieron. Mire, hay gente que viene a la iglesia y me perdona, pero tengo que decirle la verdad, con amor y misericordia, pero con verdad. Hay gente que viene a la iglesia y no entiende la palabra, porque está más pendiente de otras cosas, está más pendiente del celular, de lo que está en Facebook, de lo que está en YouTube, de lo último que colocaron ayer en el estado de WhatsApp de un vecino, estando en la iglesia. No entiende. ¿Y por qué no entiende? Porque no está en el espíritu, sino que está en ¿qué? En la carne. No está en el espíritu, no está conectado con la palabra profética de Dios. Por eso no falta alguien que en broma diga: levante las manos los que se van a condenar, y no falta el que levanta la mano. ¿Por qué? Porque estaba despistado. Porque estaba pensando en qué voy a hacer del almuerzo ahorita que ya en la casa. ¿Qué me pongo a hacer de almuerzo? ¿Será que hago una frijolada? ¿Será que hago un sancocho de gallina? No sé. Una ensalada fría, bien sabrosa. ¿Será que qué hago? ¿Una lasaña? ¿Qué hago? Y Dios está hablando, y como no está atento, no está atenta, no entiende. No entiende. Así le pasó a la gente que estaba escuchando a Jesús, no entendieron. Oye, pero ¿cómo es posible que este hombre venga a decir aquí que destruyamos el templo? Y ellos creían que era el edificio, el templo del edificio. Y dice que él en 3 días lo va a levantar. Pero ¿cómo es esto posible? Si eso duró 46 años en ser edificado, y este dice que en 3 días lo va a levantar. Este tipo está loco. Estaban en la carne, no en el espíritu. Jesús no les estaba hablando del templo físico. Jesús les estaba hablando ahora del ¿qué? Del templo de su cuerpo, de lo que iba a pasar, que lo iban a matar, pero al 3er día iba a levantarse de entre los muertos, vivo y resucitado, porque así estaba escrito. Entonces Jesús resucitó al 3er día para cumplir las profecías, tanto de las que hablaban de la resurrección en la ley y los profetas, pero también de lo que Él dijo. Oseas capítulo 6 versículos 1 al 3. Vamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 6.
Versículos 1 al 3, libro de Oseas. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. ¿Cuándo es que el Señor le va a dar vida a su pueblo? Después de 2 días. Y después del segundo día, ¿cuál es el otro día? El tercero. ¿Sí ve que hay revelación en la palabra de Dios? Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué está diciendo aquí la palabra profética? El profeta Oseas, inspirado por el Espíritu, dice: volvamos, venga, vamos al encuentro con el Señor, vamos a buscar de Dios. Él arrebató, o sea, Él nos quitó. Pero Él nos va a curar. El Señor disciplinaba a su pueblo porque por tiempos el pueblo de Dios le daba la espalda a Jehová Dios y empezaba a adorar otros dioses falsos como Baal, Acera, Astarte. Bueno, todos esos dioses paganos. Las imágenes del cielo, o sea, de lo que hoy día le llaman el horóscopo, ¿no? Horóscopo. La gente mirando, ¿cuál es la estrella que me ilumina y que me dice mi futuro? ¿Dónde está? ¿Yo qué soy? Y la gente dice: no, usted es cáncer, imagine. La gente muriendo de cáncer, él dice que es cáncer. Cuidado, porque hay poder en las palabras. Alguien dijo: venga por mí, aquí lo espero. Y fueron por él. ¿Por qué? Porque hay poder ¿en qué? En las palabras. Hay poder en las palabras. Entonces, como el pueblo se alejaba de Dios, entonces Dios disciplinaba, Dios reprendía. Pero aquí el profeta está diciendo: Él nos va a curar. Hirió. Sí. ¿El pecado qué trae? Consecuencias. Tanto la obediencia trae consecuencias para bendición, y la desobediencia también trae consecuencias. Lea Deuteronomio 28, consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Entonces dice: bueno, el Señor nos quitó, pero Él nos va a curar. El Señor nos hirió, nos reprendió, nos disciplinó, pero Él ¿qué va a hacer? Nos va a vendar, o sea, nos va a sanar, nos va a restaurar. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo es que Dios va a curar y cómo es que Dios va a vendar, va a sanar? ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, el versículo 2 es la revelación de la palabra. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Claramente a ese pueblo que el Señor disciplinó, el Señor reprendió, y por los cuales, y debido a eso, el Señor les arrebató y el Señor los hirió. A ese pueblo, mi amado, después de 2 días, dice la Escritura, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos con Él. Esta era una palabra profética de la resurrección del Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Cuando Jesús resucitó, ¿sabes espiritualmente con quién, juntamente con Jesús, quién estaba resucitando? Mírele la cara al que tiene a su lado. Lo estaba resucitando a él y me estaba resucitando a mí. El Señor al tercer día estaba resucitando a sus hijos y a su pueblo juntamente con Él.
Y ahora que ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. No sería posible, alguien que me esté escuchando, no sería posible estar sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales si ese Jesús no hubiera resucitado al tercer día. El Cristo que resucitó, ahora ¿dónde está? El Cristo que resucitó, ¿dónde se encuentra en este momento? Sentado, ¿a dónde? A la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo Jesús? Intercediendo, abogando, haciendo el oficio o el ministerio de el gran sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, como mediador, como intercesor de su pueblo, de sus hijos, de la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Amén. Y juntamente con él estamos sentados en lugares celestiales. Pero eso es debido a que el que murió resucitó al tercer día. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Gloria a Dios. Esto nos enseña, así como se cumplió al pie de la letra las promesas sobre la resurrección de Jesucristo, así también toda promesa de Dios en nuestras vidas tendrá su cumplimiento. Mi amado, Jesús prometió que iba a resucitar al tercer día y así fue. La ley y los profetas declararon que el Mesías iba a resucitar al tercer día y en Oseas lo estudiamos y así fue. Óigame, esto es un gran aliciente, esto es un bálsamo. Óyeme, Dios está tronando, la palabra de Jehová poderosa de Dios está tronando en esta iglesia. Dios está tronando y nos está diciendo que ciertamente toda promesa que Él nos ha hecho a usted y a mí, así como cumplió su resurrección conforme a las profecías, todo lo que el Señor ha declarado que va a hacer con nosotros, Él también lo hará. Alguien que lo esté recibiendo en esta mañana. Dios te dice a ti y a mí, como le dijo a Jacob: porque no te soltaré, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he dicho que voy a hacer, nos dice el Espíritu a la iglesia. El que esté escuchando, oiga lo que el Espíritu le dice a su pueblo. Cielos y tierra pasarán, pero ¿qué dijo Jesús? Mi palabra nunca pasará. Las palabras de los hombres pasan. Las promesas de los hombres pasan, pero las palabras de Dios permanecen para siempre. Lo tercero, de por qué Jesús resucitó al tercer día. El número 3 en la Biblia, en el hebreo del Antiguo Testamento, significa confirmación, testimonio y veredicto con sello de pacto. Esto es lo que significa el número 3 en la Biblia en el hebreo. Confirmación, testimonio y veredicto con sello de pacto. Confirmación. ¿Dónde nos enseña eso? Vamos a Deuteronomio 19:15. A mí me gusta enseñarle la palabra, pero mostrarle por la palabra. Muchas veces decimos cosas y el predicador habla y uno dice, bueno, muéstreme, o sea, sustente lo que usted me está diciendo con la escritura, muéstremelo, a ver, ¿qué está escrito? Y hablan, ¿qué está escrito? Muéstreme. No, que es que me dijeron, no, que esto, que lo otro, no, que viendo Netflix. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? Deuteronomio 19:15. Que es que me estaba viendo un partido de fútbol, lo más de bueno y mejor dicho usted viera. ¿Qué dice la Biblia? Yo quiero que Dios me hable. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Deuteronomio 19:15.
no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio que dice la palabra de Dios, de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. La acusación. No, porque, mi amado, mire, si alguien quiere dañarte tu honra, eso es fácil hacerlo. No, grabar un audio, un video y decir, mejor dicho, cosas horribles de usted, tiran eso a las redes, difamación, calumnia, mentira, y eso se expande. Eso es fácil. Pero para evitar eso, ¿qué pasaba en la ley de Moisés? Cuando alguien cometía un error, un delito, nos dice también en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, se tendrá en cuenta a un solo testigo. No, porque si ese tú le caes mal, ¿qué va a hacer ese con usted si usted le cae mal? Se va a despotricar de usted horriblemente, así sea todo mentira, va a despotricar. Entonces no podían, no, que es que yo vi a fulano de tal. Pero digo, para que ese testimonio empezara a ser válido y ya terminar en un juicio, se tenía que tener 2 o qué más, o 3 testigos. Por eso el número 3 en la Biblia significa confirmación, significa testimonio. Por eso Jesús no resucitó el primer y segundo día, era el tercero, para dar testimonio de lo que Él era y es. Mateo 12, 39 al 40. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno. Jesús habló de su resurrección haciendo un paralelo con lo que le pasó a Jonás en el vientre del gran pez. La Biblia no dice que era nos dice que era un gran pez. ¿Cuál pez era? No sé, lo que sé es que era grande. Y dice que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese gran pez, 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en la tierra, en el corazón de la tierra. O sea que al tercer día Él iba a resucitar. Así como Jonás estaba muerto en vida en el vientre del gran pez y al tercer día resucitó, recuperó la vida, también el Mesías al tercer día iba a levantarse. Entonces el número 3 nos habla de confirmación, nos habla de testimonio. Así como al tercer día en el monte Sinaí, en el pacto de la ley de Moisés, allá lo que estudiamos en primera instancia, el Señor manifestó su poder después del segundo día, después de que el pueblo estaba preparado. Al tercer día se derramó con gloria en el monte Sinaí, y después de eso les dio las tablas en la piedra a Moisés, los 10 mandamientos, el sello del pacto, en el pacto de las obras de la ley de Moisés. El haber resucitado al tercer día, Jesús nos ha sellado en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, y este pacto de la gracia es superior y mejor que el primer pacto. Usted no está bajo el pacto de la ley, usted no tiene que judaizarse. Que hay 2 extremos, uno tiene que tener un equilibrio. Unos que dicen que no, que Israel no, es que ya, mejor dicho, ya Israel es un pueblo maldito, que ese pueblo no es de Dios.
A eso le llama la teología del reemplazo. Eso es mentira. Israel, el pueblo físico, es el pueblo de las promesas. Ese es un error, ¿no? Un extremo. Y los otros son el otro extremo, donde ya cristianos judaizándose y todas esas cosas. No. Lo mismo es decir Yeshua Hamashia en hebreo que decir Jesús es el Mesías en español. El poder de Jesús hace un idioma. Lo hace Jesús mismo. Entonces el extremo es el otro, ¿no? Que para usted estar más cerca de Dios, que para usted recibir más revelación de Dios, entonces usted tiene que empezar a tomar las costumbres judaicas. Ni lo uno ni lo otro. El Señor dijo que de los dos pueblos hace uno. Si usted está negando que Israel es el pueblo de Dios, usted como iglesia se está negando, porque esos dos son uno. ¿Cuántos están entendiendo? Y creer que por judaizarse usted está más cerca de Dios, entonces estamos pormenorizando el sacrificio de Jesús. No sé si me están entendiendo. Un equilibrio, mi amada. Y el equilibrio es lo que nos enseña la palabra de Dios. Los 3 días de silencio y de miedo para los discípulos de Cristo, aunque aparentemente no pasaba nada, todo estaba pasando. Diga conmigo, cuando Dios está en silencio, aunque yo crea que no está trabajando, diga, Dios está obrando. Así es. Uno ora y clama y no ve nada. Pero aunque no veas y creas que Dios está en silencio, Dios está obrando, Dios está trabajando. Escúcheme bien esto, atento, atento, ojo pelado. En la cultura judía, a partir del 3er día, el cuerpo muerto, la cultura judía, algo cultural, empieza a tener una descomposición real, es lo que ellos creían. Por eso los judíos pensaban que el alma de la persona muerta rondaba por allí, estaba por allí rondando. Porque solo a partir del 3er día, el que murió se da por veredicto de que había muerto. Eso era la cultura judía. Pero Jesús, sabiendo eso, porque él es judío, de nacimiento es que es judío, o sea que en tu corazón hay un judío. ¿Cómo vas a hablar mal del pueblo judío si en tu corazón hay un judío? Y en quien creemos, su naturaleza humana era de linaje judío. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, por eso los judíos pensaban que el alma de la persona muerta rondaba hasta el día 3 alrededor del cuerpo. O sea, si el cuerpo estaba en la sala, el alma estaba rondando por la cocina mirando a ver qué habían dejado en la olla. O abría la nevera, ¿no? ¿Qué era lo que había en la nevera? Eso era lo que ellos creían. Claro está. Si Jesús hubiera resucitado al 1er o 2.er día, hubiera quedado un manto de dudas de la resurrección de Cristo. Como el Señor conoce ese contexto cultural, por eso Él no resucita ni el 1er ni el 2.er. No porque no te hubiera, sino que es por todo lo que te estoy enseñando y lo que te sigo enseñando, conforme a la palabra de Dios. Si Jesús hubiera resucitado el 1er y 2.er día, decían, no, pero digo, no, Él no murió. El alma no se había ido. Ahí estaba rondando y Él no estaba muerto literalmente. No. Él estaba ido. Él estaba ido, pero no estaba muerto. Pero como Jesús no resucitó ni al 1er ni al 2.er día, entonces no hubo ni siquiera el más mínimo ápice de duda de la resurrección de Jesús.
Cristo, al resucitar al tercer día, dio testimonio de que su muerte fue real, al igual que su resurrección. Que su resurrección fue verdadera sin ninguna duda. No resucitó antes del tercer día para que no sea una incorporación o una recuperación de su cuerpo sepultado. No. Es resucitar al tercer día como un hecho verídico. Escúcheme bien. Como un hecho verídico que nos sella en el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El de la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchos más por la Biblia, muchísimas más enseñanzas porque fue al tercer día. Por ejemplo, sin entrar en profundidad, solo te dejo el dulcecito para que investigues. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando vemos esto en la Biblia, es el Dios de las promesas. Se prometió que el maestro resucitaría al tercer día y así fue. Y como eso, mucho más. Mucho más. Colócate en pie, vamos a orar. Vamos. Dispón tu corazón. Papá Dios, te bendecimos. Padre eterno, glorificamos tu nombre, Jesucristo de Nazaret. Eres el Hijo del Dios Altísimo, el Todopoderoso, el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eres el Alfa y la Omega. Eres el principio y el fin. Eres el primero y el último. El que era, el que es y el que ha de venir. El Señor Dios Todopoderoso. Ahora sí son los. Eres Jesucristo, el Rey de Gloria. Eres tú, Jesús, el Mesías, porque no hay más duda, ni en lo más mínimo. Porque todo lo que la Escritura, la ley y los profetas y la misma boca de Jesús dijo en cuanto a su muerte, pero también en su resurrección, se cumplió al pie de la letra. Jesús era y es todo lo que la Biblia, la palabra de Dios dice de Jesús. Jesús es todo lo que Él dijo que era. Y la evidencia palpable y real es su resurrección. El que murió en la cruz, mi amado, dejó la tumba vacía. El cuerpo muerto en la tumba donde le colocaron, una tumba nueva en una peña que era de un rico que era un seguidor de él, un discípulo de Jesús, porque todo mundo necesita buscar de Dios, ricos y pobres, hombres y mujeres, todo mundo necesita de Dios. Ese cuerpo al tercer día resucitó de entre los muertos. Por todo lo que hemos aprendido en esta mañana y mucho más. Jesús resucitó al tercer día y significa un tiempo de preparación para la manifestación del poder de Dios. Jesús resucitó al tercer día para cumplir las profecías que hablaban sobre él. El número 3 en la Biblia significa confirmación, testimonio y veredicto, sellado con pacto. Y la muerte de Jesús
nos selló por su resurrección al tercer día en el pacto de la gracia. Por eso hoy, Jesús, glorificamos tu nombre, Señor Jesucristo, y te adoramos con el corazón. Mi amado, disponga su corazón. Vamos a cantarle en adoración a Cristo. Por eso olvídese de lo que tiene a su lado, olvídese del reloj y vamos a adorar a Dios. Todo mundo al Señor. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Nadie como tú. No hay nadie como Vamos todos, no hay nadie como tú, Jesús. no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Vamos de nuevo, no hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Oh, Rey de Reyes, Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Oh, Rey de Reyes. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, Conectados en el Espíritu, adorando al Señor Jesús. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración
acerco a tu trono, glorifícate. Oh Rey de Reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate. a ver, iglesia del Espíritu, canta conmigo, iglesia. Solo las voces, canta conmigo, iglesia. Rey de reyes, Señor de señores. De nuevo, Rey de reyes. Rey de reyes. Reyes, Señor de señores. Solo las voces. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate. Exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate, Alguien que le dé la gloria a Dios, alguien que le dé la gloria a Dios con un fuerte y grande aplauso. Glorifícate, Jesús, glorifícate, glorifícate. Levanta ese aplauso, glorifica a Dios con un fuerte y grande aplauso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén.